Minasan, konnichiwa, Yamiru desu. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Yamil. En la clase de hoy vamos a aprender a contar en japonés. Hijo, yo también voy a tomar la clase. Mamá, salte por favor, es una clase para mis suscriptores. Te estoy afirmando, no preguntando, imbécil. Recuerda ver hasta el final del video, darle like, que me ayudaría muchísimo para seguir dando clases de japonés. Vamos a comenzar con los números del 1 al 10. Antes de meterme en explicaciones, vamos a contar para practicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ayúdame a repetirlos, mamá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Buena pronunciación, ¿eh? No hay nada que yo no pueda hacer, hijo. A ver si es cierto, escríbelos en japonés. Yo sí sé. A ver tú sí sabes. A ver si muy pues. El símbolo de los números en japonés puede escribirse como lo escribimos nosotros. 1, 2, 3, 4, es igual. Pero realmente también existe una forma de escribirlo en kanji, o sea, en símbolo japonés. Por ejemplo, 1 se escribe con una rayita, 2 son 2 rayitas, 3 son 3 rayitas. Y a ver, mamá, ¿cómo crees que se diga el número 4? ¡Facilito! 4 son 4 rayitas, y 5 son 5 rayitas, y 9999 son... Nope. ¿No? A partir de 4 se pone bueno, se escribe así. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. El 10 es una cruz, fácil de recordar. Si ya estás en nivel de estudiar kanji, por favor apréndete estas formas. Si aún estás empezando a estudiar japonés, olvídate del kanji. Por lo pronto vamos a aprender cómo se dicen los números, ¿ok? Vamos a repasar una vez más los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oye, hijo, pero cuando fui a Japón, el 4 y el 7 se decían diferente. Buena observación, mamá. Exacto, el número 4 y el número 7 tienen dos formas de decirlo. El 4 se puede decir yon o puede decirse shi. Yon, shi. Y el 7 puede decirse nana o shichi. Nana, shichi. ¡Ay! ¿Y cómo voy a saber cómo se usa cada uno? En realidad no existe una regla en específico, es más bien ya por costumbre. Dependiendo del contexto de la conversación, de repente se usa uno y de repente el otro. Por ejemplo, para decir el número por sí solo, o sea decir nada más 4, vas a decir yon, yon, así como lo estudiamos anteriormente. Y el número 7 se va a decir nana. Nana, así como lo estudiamos también. O también si estás contando algo, por ejemplo, pasaron por enfrente de ti 4 perros y vas a decir yon hiki, yon hiki. No es shihiki, no. De hecho la pronunciación es difícil, ¿no? Shihiki, shihiki, es difícil. Y con 7 sería peor, shihiki, oh, difícil, ¿no? Entonces, yon hiki, nana hiki. Pero si decimos, por ejemplo, el mes de abril, en Japón los meses se cuentan por número. Por ejemplo, enero es 1, febrero es 2. Así que, por ejemplo, abril sería el mes 4. Así que diríamos Shigatsu. Shigatsu, mes 4. Hijo, y menciona que 7 no es chichi como las boobies, es shichi. Shichi, shi y chi son diferentes. Shichi. Esto de los meses es muy interesante y lo vamos a explicar al final del video. En resumen, 4 se puede decir yon o shi. Y 7 se puede decir nana o shichi. Ok amigos, ¿están listos? Vamos a repasar los números. Ustedes díganme, ¿cómo se dice este número? 6. Y ahora, ¿cómo se dice este número? 3. ¿Y cómo se dice este número? 5. ¿Y este? 8. Ahora aprenderemos a contar del 11 al 100. Ay, hijo, tanto que batallé para aprenderme del 1 al 10, ¿ahora del 11 al 100? ¿Este video va a durar 8 horas? Es mucho más fácil de lo que piensas, mamá. Mira, 10 se dice yu, así que nada más di yu más el siguiente número. Por ejemplo, si es 11, vas a decir 10 y 1.
sea, 11, 11, 11. Si es 12, sería 10 y 2. 12, 12, 12. ¡Wow! Entonces 13 es 13 porque san es 3. ¡Exacto, mamá! Y de ahí 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oye, hijo, ¿y cómo se dice 20? Fácil, mamá. 20 son 2 dieces. Entonces, 2 y 10. Ni, 10, 20, 20. Ok, entonces 30 es sanju. Sanju. Eso, ahora digamos las decenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vamos a practicar un poco. ¿Cómo se dice este número? 30, 30. ¿Y cómo se dice este número? 60, 60. ¿Y cómo se dice este número? Uy. 78, 78. Y por último, ¿cómo se dice este? Pues, yo sí sé. A ver, tu hijo, a ver si sabes. El número 100 se dice 100. 100. Así que los números a partir del 100 se dicen 101, 102, 103, 104, 105, 106. Y 200 será ni 100. Ni 101, ni 102. ¡Súper! Ahora ya sé contar hasta el 999. Y espérate, porque 1000 se dice sen. Sen. ¿Me estás diciendo que ya sé contar hasta el 9999? Espera, y 10.000 se dice ichiman. Ichiman. ¿Qué? ¿O sea que los números en japonés son infinitos? Mamá, en todos los idiomas son infinitos. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Ahora que ya sabemos los números en japonés, aprenderemos a decir también los meses. Espera, cerebrito, ¿no era una clase de números esto? Se los repito, los meses del año se cuentan por números. O sea que enero es 1, febrero es 2, marzo es 3, abril 4, hasta llegar a diciembre, que es 12. Y ahora que ya sabemos los números del 1 al 12 no tendremos ningún problema. Porque para decir los meses en japonés, primero dirás el número y agregarás la palabra gatsu. Gatsu significa luna en japonés. Entonces enero es la primera luna, febrero es la segunda luna, etcétera, etcétera. Vamos a contar los meses juntos. 1月, 2月, 3月, 4月. Error, mamá, ya lo expliqué antes. 4 en los meses no se dice yon, se dice shi. 4月, 5月, 6月, 7月. No, no es 7月, es 7月. Es con la otra forma de decirlo. 7月, 8月, 9月. Mucho cuidado con esta, no es 9月, Q es 9, pero diciendo los meses es especial. 9月, 9月, 10月, 11月, 12月. ¡Wow, hijo! En menos de 10 minutos aprendimos más de 10.000 palabras. Antes de terminar el video, amigos, les dejo tarea. Yo nací en febrero, entonces yo nací en 2月. 2月. Ahora díganme ustedes en comentarios en qué mes nacieron. Aprender el idioma japonés no es solo aprenderte mucho vocabulario y mucha gramática, sino que es aprenderte patrones para aprenderlo más rápido. Y esos patrones te los voy a enseñar yo con mucho gusto. Si te gustó el video, dale like, suscríbanse y hagan su tarea, amigos. Los veo en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.